tenemos tantos modelos de mujer que son tan indignos de ser llamados modelos, que si miramos la televisión, que si escuchamos la radio, que también me parece que cada vez está peor, o sea, si las revistas, o sea, un mundo tan simple, tan bobo, y sobre todo tan cuadriculado desde lejos, tan metido en cuadrícula. Y cuando digo feminista hay gente que todavía parece mentira, pero le asusta esa palabra. Me hace mucha gracia. Si feminismo, yo considero, y creo que es un pensamiento muy común, quiere decir simplemente el ser consciente de que la mujer tiene una situación social en distintas condiciones del hombre y muy por debajo laboralmente y de todo, y entonces es apreciar esa diferencia y estar en contra. Después de que haya una militancia feminista o simplemente en el día a día ir cambiando las pequeñas cosas, yo creo que eso es importantísimo, porque en última instancia uno que se pregunta ¿qué es la revolución? Pues a lo mejor son las pequeñas revoluciones del día a día. Yo pienso que el machismo no se tiene aquí, se tiene aquí. O sea, que pienso que lo mismo una mujer puede ser machista y un hombre puede ser eminentemente feminista, te quiero decir. Yo creo que es un tema de conciencia y entonces yo pienso que si las finalidades de cualquier asociación son beneficiosas para la mujer, tenía que tener cabida. Yo sí, yo soy de la mano del hombre. Yo a veces me he llegado a preguntar, digo, ¿el sentimiento que dicen de maternidad será un sentimiento en las mujeres personal o heredado por una cultura? Y yo pienso que muchas veces será por un caso y muchas veces será por otro. Y sin embargo, antes todas pensaban lo mismo. Ahora las mujeres se lo preguntan. Es que antes no había sitio para las preguntas. Yo creo que eso era la tragedia de la época pasada. Y ahora no sé cuál es la tragedia. Aquello ya te daban respuestas que no te convencían y por eso cuánta gente nos hemos hecho a contracorriente porque no nos convencían lo que nos decían de nada y nos hemos tenido que basar en nuestros propios criterios, cosa que es muy conveniente. Pero no sé si ahora no te van dando también cosas dadas de una manera menos directa, más indirecta y también la gente le comen el coco de una manera más disimulada. No lo sé, no lo sé. Quizá. Sí. Qué bueno es cuando la gente tiene esa doble cosa de inteligencia y bondad. A mí yo, como siempre, he reivindicado la bondad, todavía por encima de la inteligencia. Eso es una cosa maravillosa en la gente. No. Tenemos un poco esa sensación de que a veces se habla de participación, pero luego a la hora de la verdad a veces se nos tiene un poco como de miedo a realmente abrirse ese proceso, ¿no? Como si fuéramos nosotros a impedir, cuando al contrario, ¿no? En muchas ocasiones lo único que estamos haciendo es precisamente pedir su atención y que queremos precisamente con ellos hacer cosas pero evidentemente pues dentro de unos principios y dentro de un consenso, aunque lógicamente ese camino es más difícil, pero entendemos que también es el idóneo. Lo otro es hacer, pues bueno, sí, lo hará de forma más fácil, pero que al final prevalecen los intereses de unos pocos y muchas veces sin contar con la opinión de los vecinos, diferentes organismos y asociaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros le hicimos una apuesta por intentar, pues si era sincero por parte del ayuntamiento ese ofrecimiento de abrir un cauce y abrir una participación, de intentar, bueno, pues en la medida de lo posible contribuir. Y estuvimos durante casi un año en diferentes reuniones y lo que pasa es que al final, pues bueno, ha sido bastante, la experiencia ha sido muy mala, ¿no? Hay algunos temas que cabrean bastante, bueno, tanto a la asociación como al vecindario en general, ¿no? Uno es el ambulatorio que habéis visto. ¿Cuál es exactamente el problema? El ambulatorio, bueno, pues lo van a localizar en un sótano y en un semisótano. ¿Actualmente hay un ambulatorio? Hay un ambulatorio que se quedó pequeño a base de reivindicar el barrio, un ambulatorio más grande, pues al final se ha localizado en un sitio que es bastante céntrico,
Pero lo que pasa es que lo están metiendo en un sótano y en un semisótano. Y nos parece que como casa de salud, ni para los médicos y trabajadores del ambulatorio, ni para los pacientes es muy adecuado, ¿no? Siguiendo un poco con lo del ambulatorio, el lugar, digamos, la ubicación la propusimos nosotros. Eso en su día fue un colegio de monjas, ¿no? Y estaba abandonado. Entraron los jóvenes y ocuparon, ¿no? Para Gasteize. Estuvieron allí, hicieron un trabajo porque estaba totalmente abandonado. Todo lleno de porquería, vivía gente constantemente, había incendios, gente que se metía, drogaditos, tal, bueno, bastante lío. Hubo etapas mejores que otras, pero algunas como bastante así, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros habíamos propuesto, antes de que ocuparan los jóvenes, habíamos propuesto que el ambulatorio estuviera ahí, porque nos parecía un sitio céntrico, que podía subir la gente de Atocha, les dejaba el autobús al lado, y los de arriba pues también tenían esto, ¿no? Y bueno, pues joder, nuestra sorpresa fue cuando dijeron que sí, que el ambulatorio va a donde las monjas, no nos lo podíamos creer. Yo, pero ¿cómo pues? Y sin más, así nos han aceptado la ubicación, claro. Nos aceptaron porque es que funciona, nosotros no tenemos mentalidad comercial y con ese capitalismo tan acérrimo, seremos como todo el mundo indudablemente, pero claro, es que es como el tío Gilito que ven dólares en todos los sitios, ¿no? Entonces, efectivamente, aceptaron, nosotros sorprendidos, pues no me digas qué bien y tal. Claro, la sorpresa era el ambulatorio abajo, un montón de garajes alrededor, a 10 millones de pelas y 12 viviendas, 11 o 12 viviendas de 100 millones. Es el negocio redondo, claro. Negocio redondo. Y nosotros con el ambulatorio ahí. Y encantados porque nos habían aceptado el lugar, ¿no? Pero bueno, es que no nos da para pensar de esa manera, ¿no? Nosotros pensamos las cosas, pues bueno, por cómo se nos iba a ocurrir que nos iban a meter ahí abajo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay otras cosas que tienen más fuerza, otros intereses y al final te quedas con una cara de boba que dices, joder, ¿cómo es esto, no? Según los datos oficiales, ¿no?, de los metros cuadrados que tiene, por ejemplo, la Tabacalera, pues cabrían 27 ambulatorios como pretenden construir, ¿no? Entonces, que se diga al barrio que existe carencia de locales y luego, por el contrario, en la Tabacalera podrían ir destinados 27 ambulatorios de ese tipo. Son ese tipo de discusiones son las que precisamente queremos comentar en el barrio, ¿no? Es decir, que no se nos trate como idiotas, porque no lo somos. Lugares existían también anteriormente, como en Atocha, por ejemplo, todos los locales de las casas de VPO, los bajos. Se han hecho otro tipo de instituciones, otro tipo de oficinas, que nosotros evidentemente no las vamos a estar bien construidas y por lo tanto no vamos a discutir, pero evidentemente no se nos puede poner ese tipo de razones cuando el propio ambulatorio cabría, o la Tabacalera, perdón, cabrían 27 ambulatorios de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que se haga una discusión realmente de fondo y que evidentemente las cosas se hagan bien, ¿no? Simplemente eso. Siguiendo con la Tabacalera, sospechamos también que en todos los locales que en este momento hay en Mundaiz, contiguos a la Tabacalera, pues puede haber un pelotazo urbanístico bastante gordo. Pero eso sospechamos, no sabemos qué va a pasar, ¿no? No hemos visto planos ni proyectos. Pero sí hemos oído, pues eso, que están pensando en tirar todos esos locales y montar, pues seguramente viviendas o oficinas o tal, que